Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a Conclusión TV. Hoy otra oportunidad de hacer una entrevista. Esta vez tiene que ver más con la coyuntura, algo que raramente o no, pero se ha discutido mucho. Esta semana se ha robado la portada de algunos diarios, incluso de Buenos Aires, de la capital del país, también en las provincias, horas en los medios. Vamos a desasnar esa cuestión y otras que lo atañen a él por la importancia de su cargo y por su visión y experiencia también como referente. Estamos hablando del señor, el doctor Pedro Salas, que es el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba y también es abogado, por lo cual con su visión también acerca de la justicia. Vamos a poder hablar, por ejemplo, del conflicto familiar, en principio, entre el ex ministro Luis Miguel Echeverre, también ex titular de la Sociedad Rural Argentina, en este caso no de Córdoba como Pedro, un conflicto familiar que se ha escalado hacia los medios, se ha nacionalizado un poco esta disputa. Vamos a indagar un poco en las razones, también aprovechar su condición de abogado para ver si está bien que se judicialice, si está bien lo que ha dictaminado la justicia entrerriana y por supuesto también la actualidad del campo y de la economía del país, teniendo en cuenta su importancia como referente del campo. ¿Cómo le va Pedro? Ya lo saludo desde aquí de Diario Conclusión de Rosario. Estamos en comunicación con Córdoba. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Facundo. Un gusto, un placer escucharlo. ¿Cómo estamos en Córdoba? ¿Está todo tranquilo? Está todo muy lindo, está fresco y por suerte han llovido en estos días, lo cual ha traído un alivio para toda la provincia, sobre todo para el campo. Me imagino que... Tardío, pero bueno, algo es algo ya, por lo menos que empiece a cambiar con el tema de los incendios, 300.000 hectáreas perdidas, cosecha de trigo perdida en gran parte, sacando la parte más núcleo, pero esperemos a ver cómo se puede ir revirtiendo. Ha habido un apoyo muy importante del gobierno de la nación hacia la provincia de Córdoba, hacia el Ministerio de Agricultura de la provincia, por parte del ministro Basterra a nuestros productores, por intermedio del ministro Buzo, que es el ministro de la provincia de Córdoba. Ahora se está en otra etapa, vamos a ver cómo nosotros estamos trabajando también con esto, porque hay que reforestar, hay que replantar, hay que ver la perspectiva de esto, porque lo que veíamos con algunos otros miembros de la comisión directiva, la provincia de Córdoba no está en condiciones de que otra vez nos vuelva a pasar lo que pasó y se ha pagado caro lo que fue el desmantelamiento del Plan Nacional contra el Fuego, de lucha contra el fuego que hubo hasta el año 2015, que desgraciadamente el primer ministro, después secretario, Berman, se encargó de desmantelar, porque los desmantelaron, así como hicieron con el SENASA, con el INTA, con el INTI, con muchos instrumentos, herramientas importantísimas de lo que es para el productor, y hoy estamos en esta situación bastante preocupante, obviamente. Pero trabajando, se trabaja, se va a avanzar, se va a recuperar. Yo tengo mucha fe, soy un hombre de fe, y creo que en este sentido el hombre de campo hasta se ha recuperado de las peores. Miren, nos hemos recuperado del 2000, 2001, 2002, así que esto prácticamente es otra más, y bueno. Muy importante ese optimismo que también es, como es verdad, suele caracterizar también a sectores del campo y sobre todo en esta hora tan aciaga para la economía del país y también para ese rubro, para el campo, que esta sequía lo ha afectado tanto. También lo hemos visto aquí en Santa Fe. Ya vamos a profundizar en eso, pero quiero empezar desde lo más pequeño para ir por ahí hacia lo más relevante. No sé si llamarlo pequeño, se ha hablado mucho en estos días este conflicto entre los hermanos Echeverre con algunos llaman toma, otros llaman ocupación de tierras con el visto bueno de la hermana. ¿Cómo lo observa usted, un hombre del campo, un referente importantísimo en Córdoba? Lo conoce, me imagino, también a Echeverre, quien fuera ministro y también por su actividad. ¿Cómo observa o desde dónde se para observar este conflicto? Mire, yo le voy a tratar de vamos a desdramatizar un poco. Me gusta eso.
hay una cuestión patrimonial neta en una familia, ¿no es cierto? Una familia con importantes campos, extensiones de tierra, ¿no es cierto? Que hasta uno de sus miembros ha sido presidente de la Rural, el ministro durante el gobierno de Macri, durante casi 2 años, que básicamente con toda esta cuestión no pudieron, no supieron o no quisieron dirimir entre ellos lo que se llaman las diferencias en lo que hace a las administraciones de los dineros de la familia, y terminan normalmente cuando la familia no puede acordar, estos juicios van a tribunales. Porque ahí, yo se lo comento, ¿no? Siempre en las sucesiones se trata primero de acordar adentro. Cuando ya hay problema, se va a tribunales y empieza, digamos, toda la cuestión esta, que el expediente empieza a crecer, sobre todo cuando empiezan las diferencias. ¿Qué pasa? La hermana tiene tanto derecho como sus hermanos a su parte y a ocuparla, porque en el Código Civil el que está en la parte las mantiene. O sea, no hay, es propietaria, es copropietaria, como se dice, coheredera y parte de todo lo que es esta sucesión, digamos, con toda la cuestión territorial, por darle un nombre más allá. Y ella puede, en términos administrar, mas no puede disponer del campo. ¿Qué significa disponer? No lo puede vender, por ejemplo. Claro. Pero su porción, ella puede hacer con libertad, ejerciendo su derecho de propiedad, con el rango constitucional, legal que le corresponde, y así hacerlo. ¿Qué sucede? Ella plantea una cuestión de agricultura orgánica en un proyecto, ¿no es cierto?, que le llamaron Proyecto Artigas, con el doctor Grabois, a quien puso como abogado de ella en la sucesión, y empieza el conflicto con los hermanos, obviamente, sobre la parte, que son todas partes indivisas. ¿Qué sucede? El hermano, en estos casos, yo creo que tendría que haber reaccionado distinto, tendría que haber actuado como un hombre serio, como un hombre con el rango que ocupó como exministro, presidente de la Rural Argentina, con todo la fortuna que tiene la familia Echeverri en Entre Ríos, una familia tradicional. ¿No lo ves serio el accionar de Echeverri, teniendo en cuenta quién es? Sí. Tenía que haber actuado distinto, ser más cuidadoso. Imagínense, esto queda como un chico malcriado. O sea, entonces queda mal. Este hombre, mire ese papelón, andar buscando lo otro, hacer patota, mandar esto a decirle a la dueña del campo que le daba permiso a ellos para ver si podía salvoconducto. Yo escuchaba eso en la televisión y yo digo, a ver, que venga alguien a la puerta de mi campo a pretender ejercer semejante arrogancia, patoterismo y demás. Mire, yo también tengo campos en sucesión por mi familia, desde mi tatarabuelo que venimos heredando, y obviamente que siempre hay diferencias, pero uno se sienta y acuerda. Y claro, si no te has juzgado, digamos, el juez fue clarísimo, donde dijo hoy día, mire, señor, él es su hermana, vaya y arregle, siéntese. El juez mismo le dijo, ¿por qué no se sienta y acuerda? Como hace la gente adulta, digamos. Como hace la gente adulta. Claro, entonces se pone como chicos que le robaron la mamadera, ¿viste? Voy a decir, no es así. Entonces empiezan, cae todo, los otros dicen, me sacaste la propiedad, decir, pero mentira, no te sacaron nada, no era tuyo. Digamos, es una parte, dedícate a tu campo, hacer tus cosas, rendí cuenta, tienen otros problemas legales con peones que han tenido durante años, que le pagaban 2 pesos, obviamente que tienen jueces amigos, fiscales amigos, la policía amigos, el gobernador realmente a mí me asusta, me preocupa, el gobernador Bordet, porque yo digo, ¿cómo el gobernador va a mandar a la policía para que haga de qué? O sea, decir, muchacho,
tiene que el policía decir, todo el grupo circule, no hay nada que hacer acá, es una cuestión de disputa patrimonial entre particulares, de lo cual tienen que resolverlo ellos. Y no sé por qué se fueron a meter. O sea, primero todos los otros, después los interlocutores, y después esta payasada, porque, digamos, el ex ministro Echeverría haciendo la payasada de quedarse a dormir en la camioneta frente al campo de su hermano, pero realmente, muchachos, más ridículo no pueden hacer. ¿Qué quiere que le diga? Le decía que me da el puntapié usted, porque yo también le quería preguntar, más allá de la actitud de las autoridades, ya hablamos un poco de la justicia, y usted mencionaba recién al gobernador, y yo le quería preguntar también cómo se evaluaba la actitud de las autoridades provinciales, en este caso de Entre Ríos, en este caso. Lamentable. La actitud del gobernador, de la policía, de todo, realmente del fiscal, lamentable de todo punto de vista, porque ellos tenían que haberse puesto en una postura intermedia, generar mediación. ¿Cómo van a ir, digamos, a estar con todo este tema como si fueran a ver, el comisario tiene que echar acá, no puede permitirse ningún tipo de acampe ni nada por el estilo. Es una cuestión, como yo le digo, interna, familiar, patrimonial, de una sucesión indivisa, digamos, por falta de actuación del Poder Judicial en todo el tiempo que ha estado atrasado. Escúcheme, le escuchaba al abogado y a la señora decir, 11 años, digamos, llevan dirimiendo estas cuestiones. Entonces, cuando el patrimonio es importante, es mucho tiempo, y creo que en buena hora que hoy el juez haya puesto un poco el juez hoy puso sentido común. Claro. Le puso sentido común, digamos, sea, para larga. No hay problema, le podemos ofrecer los servicios nuestros para hacer, no le vamos a cobrar un horario, le vamos a cobrar los gastos nomás, digamos, nos ponemos a disposición de Echeverría, se lo vamos a arreglar en un rato nomás al tema. Pero bueno, depende también de la voluntad, ¿no es cierto? Claro, propio de gente adulta, y me tomo de sus palabras, más allá de la actitud infantil del ex ministro Echeverría, a su hermana la vamos a dejar afuera, nos vamos a referir a él, que también ha sido ministro y también titular de la Sociedad Rural Argentina. Se espera de él una actitud seria, pero más allá de esta actitud infantil de Echeverría, ¿por qué cree que se dio esta politización de alguna manera, en la que ya rápidamente se forman bandos a favor de uno, a favor del otro, la racionalidad queda afuera? Por eso dice, viene el juez a poner un poco de sentido común apenas. ¿Por qué se da esta politización? ¿Pasa por una intención buscada? ¿Porque la realidad política del país hoy se politiza todo? Sí, primero porque es Echeverría. Si fuera Juan Pérez, a lo mejor en otro lugar, no pasa nada. Pero son dueños de diarios, de medios. Acuérdense que el papá de él fue muchos años, estuvo en la asociación de medios, ¿no es cierto? Uh-huh. Él mismo, con todo con lo que ocupó, y esencialmente una persona, por así decirlo, importante dentro de la comunidad de Entre Ríos, y bueno, que actúe de esta forma, realmente uno dice, llamando, escúcheme, había hasta gente armada ahí, ¿y si hay un muerto? Claro. Si hay un muerto, por una chiquilinada vamos a tener un muerto. Ese es el tema. Entonces, creo que han actuado, sobre todo él, de una manera muy inconsciente, muy inconsciente. Creo que ahí tiene que haber una racionalidad, por lo menos de sentar a las partes y acordar la división de los bienes. O sea, eso no es una cuestión que vaya a ser, ni sea muy difícil de acordar cuando están los números claros sobre la mesa, obviamente. Está claro. Bueno, pasando un poquito, dejando este tema de lado también para, antes de que nos empecemos a quedar sin tiempo, también para poder tocar temas de gente adulta, más allá de los conflictos familiares. Le pregunto también por lo que hablábamos al principio, una sequía que ha afectado mucho, las estimaciones de cosecha ya hablan de una merma muy importante en el trigo. Bueno, le pregunto a usted directamente cómo se puede esperar la cosecha que viene, cómo está afectando ya, teniendo en cuenta también la situación económica y financiera del país, con una escasez que es crónica de reservas, pero que hoy está a la orden del día y alarma a las autoridades nacionales. ¿Cómo está el tema?
Bueno, primero que estamos ante lo que se llama golpe de mercado, ¿no es cierto? Donde quieren un grupo menor, que tiene muchos dólares, quiere tener la posibilidad de manejar específicamente una devaluación y tratar de manejar lo que es el valor del dólar para poder acumular una ganancia con el perjuicio para 44 millones. Claro. Porque básicamente una devaluación empobrece, imagínense, póngale que lo lleven al dólar, un valor como estipulan algunos, yo escucho a algunos economistas que cuando se presentan en elecciones sacan tan poco votos que no dan ni vergüenza, pero en la televisión acaparan el 90% de los espacios para hablar de economía, y nunca, pero escúcheme Facundo, nunca lo va a escuchar hablar de producir, nunca. Siempre hablan de especulación, de finanzas, del mercado, que señale, que confianza, que todos conceptos abstractos que en teoría parecen racionales, ¿no es cierto? Sí. Pero nunca lo escuché decir tenemos que producir más, tenemos que lograr más exportaciones, tenemos que generar condiciones crediticias. Eso no se habla nunca. Nunca crédito para producir, ¿eh? La plata es para especular y fugar. Entonces, es como que el gobierno tiene que devaluar para hacerle lugar a un capricho de una disputa de poder, porque esto básicamente es una disputa de poder. Uh-huh. Entonces, es una pulseada que hoy tiene que soportar el gobierno nacional en medio de esta crisis universal, mundial, como se le quiera llamar, porque basta con que pongamos cualquier canal del exterior y veamos realidades que son mucho peores de lo que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, nosotros no hemos tenido cortes de luz, cortes de agua, desabastecimiento de alimentos, grandes especulaciones con respecto a los precios, al margen de los aumentos de los supermercados, ¿no es cierto? Pero hay un nivel razonable de actividad, las fábricas no han parado, entonces eso hace importante el mantenimiento, incluso sería quizá proyectar, habría tenemos pymes industriales que están funcionando a menos del 50% y lo ideal sería llevarlas a la máximo de capacidad en breve plazo, lo cual nos da un nivel de recuperación de la economía que puede ser muy importante, proyectada para el año que viene, manteniendo los niveles de salario. Imagínense que con una devaluación todo eso se cae a pedazos. Entonces, en este sentido, yo creo que hay una disputa entre lo que es la economía de especulación, endeudamiento y fuga versus la economía de producción, distribución y desarrollo. Entonces, en este sentido, es lo que se termina determinando qué tipo de capitalismo es el que realmente a nosotros nos beneficia, qué tipo de capitalismo es el que hace que sea abarcativo para que haya producción y desarrollo, y un tipo de capitalismo que realmente sea compatible con la democracia, que eso es lo que no se está discutiendo, claro. Y creo que es importante que se empiece a discutir. Está claro, está claro. Bueno, pero entonces, también para ir cerrando, usted ve con optimismo, a pesar de todas estas dificultades, dice, primero, el gobierno tiene que aguantar este avance, digamos, este intento de un grupo pequeño de forzar una devaluación que, salvo un pequeño grupo incluso de economistas, nadie cree que sea lo conveniente devaluar, teniendo en cuenta que Argentina atraviesa una recesión de más de 2 años, que la inflación tiene una tendencia alcista. Creo que una devaluación generaría más inflación y más recesión. En ningún escenario eso es positivo. Pero usted, a pesar de todo, cree que si se puede aguantar eso, también ve con optimismo por ahí el 2021, que se puede ir pensando en una economía más productiva, también competitiva, incluso mirando las exportaciones. Mire, en el marco de esta crisis, por lo que yo he leído, repasado algunas cosas que leí hace algunos años sobre lo que fue la expansión de la crisis del crack del 29. Ajá. Las economías internacionales han caído mucho, basta ver, miren, en Europa hoy día, en Francia, toque de queda. O sea, personas que andan después de tal hora, después pongámosle 20 horas, no me acuerdo, en la calle, es detenida. O sea, estamos viendo eso en la Europa ejemplar, desarrollada, democrática, plural, respetuosa, tolerante. Y
Y vemos en el caso nuestro, ¿cierto?, que esta crisis se ha ido expandiendo, sobre todo la pandemia, porque afecta a todo. Imagínense lo que es transporte, turismo, gastronomía, eventos sociales, culturales, teatros, cines, recitales, cultura, todos eventos masivos que no se sabe, no hay una fecha cierta en la que puedan regresar. Y imagínese usted lo que para el tránsito mismo, para todo lo que es un país, toda esta cuestión, en Córdoba, la Sierra de Córdoba, desde Carlos Paz hasta Villa Dolores, hasta la Sierra, están en problemas serios. Digamos, ¿cómo se va a proyectar un turismo local? Porque va a haber turismo local, vuelos internacionales turísticos, todavía no hemos visto los anuncios. Uh-huh. Los vuelos locales son para hoy por temas de salud y personal de salud. Todavía no se han abierto los vuelos, han empezado esta semana. Entonces, imagínese usted que lo que está funcionando es el transporte de cargas, el transporte de pasajeros medido. Entonces, va a ser una salida lenta, escalonada. Va a haber que, tenemos, hasta que no haya la vacuna, estamos como en un estado de incertidumbre. Pero así todo, la producción nuestra, sobre todo lo que es alimentos, las exportaciones de carnes, uh-huh, han sido muy importantes. Ha habido un desarrollo. Hoy día tenemos que la carne de cerdo, puesto a valor de pie, está superando al valor del novillo. Digamos algo histórico, algo raro. Entonces, ¿por qué? Porque imagínese, el costo del cerdo, usted un cerdo más o menos consume 3 o 4 kilos de alimento para producir 1 kilo de carne. Usted en un novillo son entre 6 a 7 kilos. Claro. Normalmente en un vacuno el 5% de lo que el animal del peso. Básicamente entonces, cuesta menos mantener un cerdo que una vaca. O que una mucho menos. Entonces, que valgan lo mismo, porque ha habido está habiendo una exportación importante de carnes, y bueno, en ese sentido, nosotros somos, yo estoy hablando con los fabricantes de tractores, de maquinaria agrícola, de implementos, y tienen pedidos hasta marzo del año que viene. O sea, se está trabajando dentro de todo, con lo que significa, se está trabajando bien. Las fábricas metalúrgicas están trabajando, las automotrices se están recuperando. Entonces, hay un incentivo de recupero del mercado interno. O sea, que una devaluación en este momento... Sí, sería catastrófico. Exacto. Entonces, para cerrar esa idea, y ya sí es, esto le prometo que es lo último, entonces, ¿se puede esperar, sí, un 2021 en el que la economía se empiece a recuperar y empiece a ser más productiva y mirando exportaciones y una economía competitiva, lo que no quiere decir para esto devaluar, pero sería más bien lento y hacia el segundo semestre, no queremos utilizar frases que hayan sido ya mal utilizadas, pero para la segunda parte del 2021 recién eso se empezaría a ver más sólidamente, con la cosecha incluso y demás. Sí, en este momento yo creo que va a haber una buena siembra en diciembre, si sigue en este ritmo de lluvias, va a haber una buena cosecha. El tema es mantener el aparato agroalimentario, agroindustrial, permanente, con todo obviamente que también la industria, la ciencia, la tecnología, hay industrias nuestras que son muy importantes, como son las de software, las industrias farmacológicas, o sea, tenemos... Dentro del marco de la América Latina somos quizá uno de los países que tiene más pluralidad de desarrollo, de industria, de trabajo y mejores niveles de vida, obviamente en todos sentidos. Somos uno de los países que menos ha sentido lo que es la infraestructura de salud. Vemos con respecto de otros países vecinos, es decir, no con el ánimo odioso de ser comparativo, sino como un hecho de la realidad. Entonces, creo que si el año que viene lográramos mantener algunas cuestiones como se han mantenido este año, mejorar otras, y si llegara el milagro de la vacuna, porque ya parece un milagro a esta altura, nosotros el año que viene vamos a tener un año muy bueno, porque con los niveles que se ha estado haciendo de expansión, de circulación monetaria, que para muchos ha sido malo, pero hoy nosotros vemos que ha salvado que no tengamos
estallidos sociales, ni toma de supermercados, ni problemas de esa característica, al contrario. Entonces, hay que adaptarse. Creo que el gobierno ha tenido una lucidez, ha tenido inteligencia dentro del marco de una pandemia, porque nadie en el mundo ha estado preparado para gobernar con una pandemia. Entonces, ha sido prácticamente como reprogramar, veo como el GPS cuando dice recalculando cada vez que pasamos de largo una boca calle. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces, en ese sentido, con un comercio internacional derrumbado, yo cuando escucho a algunos economistas que hablan de que los mercados nos están esperando, yo digo, muchachos, le abran los diarios, digamos, lean un poco las noticias, digamos, parece que vivieran en la luna. Realmente, o sea, hablando, digo, parece que fueran pelados los economistas. Entonces, digo, este hombre realmente, digamos, yo lo escucho y me asusta, digamos, me asusta que alguien le crea. Claro. Entonces, y claro, ahora, como dice Paul Krugman, no lo digo yo, lo dice Paul Krugman, que es un Nobel de Economía. Sí, premio Nobel de Economía. Entonces, y dice, acá hay mucha mentira, digamos, los economistas neoliberales se los trata como fueran gurúes, ¿viste? Entonces, predígame el futuro, dígame el valor del dólar, del déficit. Entonces hablan y usted los lee, los resultados que han dado de los últimos 10 años, no han pegado una. Sí, nunca se le pide explicaciones y lo llaman otra vez, claro. Entonces digo, bueno, porque y están todos los días, hay economistas que sacan el 1% de los votos, pero tienen el 80% de la televisión. O sea, eso es lo notable, ¿no? Sí, notable. Realmente, bueno, Pedro, desde ya yo le agradezco la comunicación. Ha sido muy claro respecto al conflicto familiar de los Echeverri y también para charlar un poco de la economía, de la realidad del campo, pero también en general que su visión es la de un referente muy importante. Desde ya le agradezco la comunicación con la provincia de Córdoba y bueno, quedamos en contacto para un futuro volver a repetirla. Las veces que usted quiera, Facundo, con muchísimo gusto a su disposición. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Pedro, ya lo saludamos desde la provincia de Córdoba. Otra entrevista que hemos tenido aquí en Diario Conclusión para charlar, ya decíamos, de temas puntuales, en este caso el conflicto de los Echeverri, pero también una voz que ha dejado optimismo y racionalidad, sobre todo, también un poco de sentido común cuando en Argentina se hacen vaticinios, pronósticos de todo tipo de cara a fin de año. Hay que aguantar el sacudón cambiario y ver cómo se acomoda todo para el año que viene. Hay algunas señales que marcan el rumbo en un contexto complicadísimo de pandemia y también de una recesión larguísima que atraviesa la Argentina. Bueno, nos reencontramos la próxima en Conclusión TV con otra entrevista. Buenas tardes.